Antes de que Marvel Studios comenzara a hacer sus propias series en Disney Plus, hubo una serie que ya conectaba directamente con las películas, y aunque actualmente no es canon, representó el primer gran intento de llevar la narrativa del UCM a la televisión, y creo que el UCM ganaría mucho al canonizarla. Así que hablemos de Agentes de S.H.I.E.L.D. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca hacer un viaje en el tiempo a unos cuantos ayeres, al remoto año del 2012, cuando el cine vería reunirse por primera vez a los héroes más poderosos del planeta. Pero hoy no estoy aquí para hablar de los Vengadores, sino de Phil Coulson, ese agente carismático que fue apareciendo discretamente en varias películas de la fase 1, plantando las semillas de algo más grande que daría frutos hasta llegar al primer gran evento de Marvel Studios. Hasta ese momento, Coulson no parecía alguien de gran importancia más allá de ser alguien que trabaja en S.H.I.E.L.D., y su muerte a manos de Loki fue el punto de quiebre que impulsó la unión del equipo. Vaya, que los Vengadores tuvieran algo que vengar. Un año después llegaría la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., con Coulson como protagonista, siendo gran parte de la serie el cómo es que revivió, y es algo que se mantendría en secreto para las personas que no son de S.H.I.E.L.D. Bien, la serie básicamente arranca desde ese punto de partida. Coulson está vivo aunque ni él sabe por qué, y continúa haciendo misiones con su equipo de agentes. Al grupo rápidamente entraría Skye, una joven hacker que no tiene mucho que perder, un origen misterioso que quiere descubrir y que poco a poco se convierte en el corazón de la serie. La primera temporada es el equipo yendo de misión en misión, resolviendo casos y salvando el día. Al inicio de la serie es cuando más conexión y referencias había al UCM, pues originalmente el plan era que la serie sí fuera parte del UCM, pero fue hecha cuando Marvel Studios y Marvel Televisión todavía no estaban bajo el mismo techo, por así decir. Kevin Feige y compañía estaban haciendo sus películas y ellos no tenían nada que ver con el equipo que estaba haciendo esta serie. No tenían ningún tipo de control ni nada. Solamente la serie existía por un lado, mientras que las películas seguían su proceso. Esto hace que fuera una relación bastante extraña. Para la serie, las películas eran canon, pero para las películas, la serie no es canon. Eso terminó haciendo que la serie quedara en una especie de limbo. En la serie hay algunas apariciones de personajes de las películas, como Lady Sif, Maria Hill o el más importante fue Nick Fury. Pero en las películas nunca apareció algún personaje presentado primero aquí, o nunca hicieron alusión a algo que pasara en Agentes de S.H.I.E.L.D., y parece que era algo que ni siquiera les interesaba. Nunca intentaron hacer algún tipo de conexión con la serie, cuando en muchísimos capítulos hacían referencia a la batalla de Nueva York, mencionaban directamente a los Vengadores y a Loki, o cualquier referencia que necesitaran para un capítulo. Pero con el paso de las temporadas se hacía muy evidente que cada vez se iban desligando de las películas. Cada vez había menos referencias, dejaron de aparecer personajes del UCM y solo hacían alguna mención a lo que estaba pasando en las películas, pero ya formando sus propias historias sin depender de lo que estuviera pasando en el UCM. Y debo decir que me parece un poco triste, porque la serie, sin tener el presupuesto de las películas, logró tener una identidad propia, y Marvel Studios nunca los tomó en cuenta. Las primeras temporadas, la verdad es que son muy buenas. La serie tiene 7 temporadas en total, y aunque las últimas a mí personalmente no me encantaron, siguen teniendo uno que otro buen momento. Pero las primeras 4 temporadas son algo que sin duda recomendaría ver. Creo que en la 4ª temporada es cuando la serie llegó a su peak. Y después de ahí, la serie comenzó a ir por otros caminos que para mi gusto no están a la altura de las primeras temporadas. Pero hablemos de lo que hizo que esta serie fuera grandiosa, y que hasta la fecha sigue teniendo una base de fans bastante grande. Y eso son sus personajes. Obviamente teniendo a Coulson a la cabeza, que si ya te gustaba el personaje en las películas, aquí sube a otro nivel siendo el líder del equipo, y entiendes por qué tiene un puesto tan importante en S.H.I.E.L.D. En las películas apenas si tiene apariciones rápidas y no lo llegas a conocer del todo. Aquí se vuelve alguien que realmente respetas, alguien autoritario, y que entiendes por qué Fury le tiene tanta estima. Pero quien se robaría el show cada vez más es Skye, o mejor dicho Daisy, o también conocida como Quake, que al inicio solamente es una hacker y se va adaptando al grupo, pero después de la 2ª temporada se vuelve el personaje más fuerte del equipo, y fácilmente una de las más interesantes, hasta llegar a ser la líder del equipo de cierto modo. La agente May empezó siendo de mis favoritas, pero con el tiempo digamos que fue bajando en mi top. No es que el personaje me dejó de gustar, pero todos los demás tienen mucho más desarrollo, y ella se quedó algo estancada. Es la que menos cambió de inicio a fin. Si Coulson figurativamente es la figura paterna del grupo, May es la figura materna, a su propia manera porque es alguien bastante fría, que con el tiempo iría abriéndose poco a poco. Ahora, el dúo Fitzsimmons es una locura. No se puede hablar de uno sin hablar del otro. Junto con Quake son los personajes que más desarrollo tienen, incluso hasta más diría yo. Al inicio, los otros miembros son la parte más física, los que pelean, los que van a la acción, y ellos también llegan a serlo, pero ellos son la parte más científica, los cerebros del equipo, pero llegan a ser el pilar más importante del grupo.
Puntualmente sin Fitz, el equipo hubiera estado perdido en más de una ocasión. No son personajes simples, todo lo contrario, tienen muchísimas capas, y hasta llegan a explorar un lado villanesco de Fitz. Son de los personajes más completos y mejor construidos de toda la serie. Desde su relación, sus dilemas morales, hasta su crecimiento personal los convierten en una de las mejores duplas que Marvel haya escrito. Puede que al principio no sean los personajes más interesantes, pero pocos personajes, incluyendo el UCM, tienen un desarrollo tan grande como ellos. Hay otros personajes que van entrando y saliendo del equipo, pero ellos son los más importantes. Son el equipo principal, por así decir. Y me encantaría decir que todo en la serie fue excelente y que no hubo fallos, pero la realidad es que sí los hubo. Desgraciadamente sufrieron el síndrome de Rápido y Furioso. El concepto de la serie era muy bueno, eran las pequeñas aventuras mientras pasaban las grandes aventuras. Pero después, la escala de los conflictos creció tanto que dejó de sentirse como una historia de espionaje, y se transformó en otra cosa totalmente distinta. Viajes en el tiempo, universos alternos, peleas con robots y con alienígenas. Simplemente la serie tomó otro camino. Hasta llega a aparecer Ghost Rider por alguna razón, que eso aún te lo paso. Al final es otro personaje de Marvel, que aunque de primeras no tiene nada que ver con los agentes de S.H.I.E.L.D., sí tiene capítulos muy buenos durante la temporada 4. Pero también de esta temporada en adelante es cuando se generan más conflictos con el canon del UCM. Para mí la serie sí debería ser canon, pero ¿por qué digo que no lo es? Muy sencillo. Si entras a Disney Plus, en el apartado de Marvel, literalmente está todo el UCM acomodado de forma cronológica, incluyendo películas y series. Las únicas películas que no están ahí son la de Hulk y las de Spider-Man, pero eso es por un tema de derechos. Incluso cuando canonizaron las series de Netflix, las agregaron a este apartado. Y aquí no aparece la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí está en Disney Plus, pero está en otro apartado completamente diferente. Por lo tanto, no se considera canon, por el momento. Pero si quisieran canonizarla, hay varias cosas que deberían aclarar primero. Y creo que todas son factibles. La primera y la más importante es el propio Ghost Rider. Y aquí hay varias cosas a comentar. El Ghost Rider que interactúa con los agentes de S.H.I.E.L.D. no es Johnny Blaze, sino Robbie Reyes. Si en el futuro Marvel Studios quiere usar a Ghost Rider para las películas, estoy prácticamente seguro de que querrán usar a Johnny Blaze, al principal. Que exista Robbie Reyes no creo que sea gran inconveniente, pueden existir los dos al mismo tiempo. Y es que Johnny Blaze sí aparece en la serie, solamente unos segundos, pero lo vemos en el flashback cuando Robbie se vuelve Ghost Rider. Y aquí lo tienen bastante fácil, porque nunca vemos su cara, ni habla ni nada, solamente aparece y se va. Por lo que si hacen una película de Ghost Rider solo tendrían que ser congruentes con los tiempos, y que el que Johnny consiga sus poderes no sea algo reciente. En esa misma temporada también aparece el Darkhold, el libro que vimos en WandaVision, pero la portada y todo el libro es totalmente diferente. Esto lo podrían explicar como que siendo un libro mágico puede cambiar de apariencia o algo por el estilo. La última vez que vemos el Darkhold en Agentes de S.H.I.E.L.D., Robbie se lo lleva, y en WandaVision, Agatha lo tiene en su sótano, pero que yo recuerde nunca explican cómo es que lo consigue, por lo que ahí tienen un agujero que tienen que llenar. ¿Cómo es que pasó de tenerlo Robbie a tenerlo Agatha? Y para que la serie sea totalmente canon, actualmente tendrían que hacer alusión a algún evento que solamente pasó en la serie, o que directamente aparezca algún personaje. Aquí depende de qué tanto se quieran complicar, porque puede aparecer de nuevo Coulson, pero la cosa es que pasan demasiadas cosas en la serie. Y para no hacerles spoilers, el Coulson del final literalmente no es el mismo Coulson del inicio. Y no creo que quieran que la gente tenga de tarea ver 7 temporadas de otra serie para entender por qué lo volvemos a ver. Claro que podrían resumirlo, pero hay otros personajes que pueden aparecer y sería más sencillo. Directamente Quake podría perfectamente regresar, y hasta ser la líder de los guerreros secretos. Eso hasta podría ser una serie por sí sola. Fitzsimmons podrían reaparecer como consultores de alguna organización, como SWORD. También está el tema de si Fury incluso sabe que S.H.I.E.L.D. sigue existiendo, porque ahora él está en SWORD y todo esto, y en la serie termina viendo un nuevo director de S.H.I.E.L.D., que por cierto nunca lo vi venir. No me creerían si les digo quién de aquí termina siendo el nuevo director de S.H.I.E.L.D. Entonces claro que tendrían que trabajar para que las cosas cuadren, pero no creo que sea nada imposible. Tal vez algún día tenga el tratamiento que tuvo Daredevil y las demás series de Netflix, pues no se consideraban canon hasta que decidieron que la mejor opción era solamente traerse los mismos personajes y actores sin necesidad de empezar de cero con ellos. La cosa es que quién sabe si quieren continuar con estos personajes. Por un lado podrían no hacer nada con ellos, así como lo han hecho hasta ahora. Y el soft reboot podría ser la solución o el clavo en el ataúd. Podría ser la solución porque si es otro universo pero con unos cuantos cambios, uno de esos cambios podría ser que estos personajes estén presentes. Y cualquier incongruencia se puede obviar porque es un nuevo universo. O el peor caso escenario es que quieran empezar con otro Coulson diferente, otra Quake diferente y todo desde cero. La verdad no veo por qué no la consideran canon. No tienen nada que perder
al canonizar la serie, y tendrían mucho que ganar. Aunque todos tuvieron su conclusión en la serie, prácticamente cualquiera se puede aprovechar en el UCM. Obviamente Coulson o Quake pueden pasar sin problemas, pero Fitzsimmons serían de las mentes más brillantes de Marvel Studios. No terminaría de explicar cuántas cosas imposibles lograron hacer durante la serie. Literalmente consiguieron viajar en el tiempo antes que Tony Stark, y eso solo es un ejemplo. Hay cosas de esta serie que Marvel Studios puede aprender. Mientras esta serie estaba en emisión, tuvo conexiones más directas de las que Marvel hace actualmente con sus propias películas y series. Por ejemplo, solo en la primera temporada hay referencias a películas como Los Vengadores, El Soldado del Invierno y La Era de Ultron. Pero no solo eso, sino que de una manera casi mágica lograron cuadrar perfectamente los capítulos con las películas. Llegó el punto que en un capítulo vemos los problemas que tiene S.H.I.E.L.D. con todo esto de Hydra. Esa misma semana fue el estreno del Soldado del Invierno, y vemos cómo S.H.I.E.L.D. cae. Y al siguiente capítulo vemos cómo los agentes reaccionan a esto. Todo cuadrado de una manera perfecta. Y esto es algo muy difícil de hacer. Lo más parecido que Marvel Studios ha hecho fue cuando apareció Kingpin en Hawkeye y Matt Murdock en Spider-Man No Way Home en la misma semana. Esto es algo que el UCM debería hacer más seguido. Claro que es algo difícil, pero haría que la experiencia de ver todos los proyectos valga más la pena y sea más disfrutable. Como funciona ahora es como piezas de dominó, una cosa después de la otra. Presentan un personaje, luego otro y luego los juntan aunque no haya una conexión tan directa. Y eso que hizo Agentes de S.H.I.E.L.D. se sintió como un verdadero rompecabezas. Todas las piezas conectadas perfectamente. Hasta hay capítulos que pasan en simultáneo con los eventos de las películas. Y no solo en la primera temporada. Después también mencionan los acuerdos de Sokovia. Y hasta llegan a mencionar a Thanos. En ese punto la serie ya estaba demasiado separada de las películas. Pero eran grandes detalles que se agradecen todavía más considerando que la serie iba por su propio rumbo. Si hubieran tenido una relación perfecta, pudimos ver cómo algunos miembros del equipo sufren del chasquido de Thanos, sin saber qué estaba pasando, para después ver Infinity War y regresar a la serie para ver cómo reaccionan a eso. Imagina que justo después de que acaba WandaVision, la siguiente semana llega el multiverso de la locura, y una semana después la serie de Agatha. Haría que todo se sintiera más conectado, en lugar de esperar años entre una cosa y otra. Agentes de S.H.I.E.L.D. representa una época en la que Marvel se atrevió a experimentar. Fue la serie pionera en expandir verdaderamente el UCM, mucho antes de que Disney Plus existiera. Y aunque fue marginada, sigue siendo una de las producciones más queridas por los fans. Si me preguntan, no hay ninguna razón válida para que siga fuera del canon. Marvel no tiene nada que perder y mucho que ganar. Personajes como Coulson y Quake podrían encajar perfectamente en las historias actuales. Fitzsimmons serían de las mentes más brillantes del universo Marvel, y su regreso sería más que bienvenido. Y si soy completamente honesto, hay cosas peores dentro del UCM que sí son canon. Si series como Iron Fist o Secret Invasion están dentro de este universo, Agentes de S.H.I.E.L.D. también debería estarlo, porque esta serie no solo amplió este universo, también nos recordó que incluso los humanos comunes pueden ser héroes cuando luchan por algo más grande que ellos mismos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, espero te haya gustado, nos vemos en el siguiente video.